La historia de Hidalgo se escribe día con día. Día con día, día con día, día con día. Parte importante son los medios de información y sus personajes. Personajes de la comunicación. Muy buenas tardes, soy Joel Sánchez Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a esta, la tercera emisión de la segunda temporada de Personajes de la Comunicación. Un espacio creado por Bulbo Radio Experimental, la radio de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que ha creado este espacio para conocer la vida, la formación y la trayectoria de los personajes más destacados del periodismo aquí en la entidad. El día de hoy, en esta tercera emisión, el tema es periodismo cultural y nos viene a hablar acerca de ello una experta en esta materia que es la periodista Aide Cervantes Chapa, quien además me hace el favor de regalarme su amistad. Y quiero decirles que Aide, que es una persona que participa en 98.1 y ha sido periodista en diversos medios de comunicación escrita, nos platicará acerca de su formación. El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina nuestro productor David Padilla Corona, nuestra coconductora Telma Rivas, que aún no se incorpora, pero que en unos minutos estará con nosotros, y allá en controles están los compañeros Oscar Alberto y la compañera Lorena Rosas, a quienes le agradecemos que esta tarde esté apoyándonos aquí en los controles. David. Gracias, Joel, buenas tardes también a nuestra invitada Aide, muchísimas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Joel, David, por la invitación y a todo el equipo de Bulbo Radio. La verdad estoy muy emocionada porque desde el inicio de Bulbo Radio yo quería conocer esta estación y hasta hoy se me hizo, entonces pues estoy la verdad muy contenta y muchas gracias por estar aquí en Personajes de la Comunicación. También quería yo estar aquí desde hace mucho. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, bienvenida. Y antes de comenzar ya la plática, les recordamos que si tienen alguna duda o comentario nos pueden escribir a nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, donde estamos como Bulbo Radio Experimental. Y bueno, aquí al momento atendemos sus dudas, comentarios y saludos. Y por supuesto el programa es grabado y la repetición la subimos a la plataforma Mixcloud, donde nos buscan como Personajes _ de la Comunicación BRE. Ahí estamos subiendo semana con semana el podcast y bueno, ahí nos podemos escuchar. Y en directo nos pueden escuchar a través del sistema de bocinas que se encuentra en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, desde el cual nosotros transmitimos esta tarde, y por supuesto ya saben que nos escuchan simultáneamente en otros institutos y escuelas superiores de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues ya sin más rollos que esto, bienvenida. Gracias. Aide, un gusto, amiga, que hayas aceptado esta invitación. Gracias, y quisiera amigo empezar porque nos platicaras, por favor, a quienes escuchan Bulbo Radio desde sus hogares y sus automóviles. Sí. ¿Quién es Aide Cervantes Chapa? ¿Quién es Aide Cervantes Chapa? Aide Cervantes Chapa es una niña que vio cumplido su sueño de trabajar alguna vez en una estación de radio. Aide es una niña que vio cumplido su sueño de escribir alguna vez en una revista, y Aide es una niña que aún no ha cumplido su sueño de publicar un libro, pero en eso está. Entonces, finalmente creo que estudiar comunicación hizo realidad mis sueños de niña, y entonces por eso estoy muy contenta y por eso me encanta esta carrera que elegí. Yo iba para licenciada en química y un día en el laboratorio dije, yo soy muy buena en química, me gustan las matemáticas, pero esto no me va a hacer feliz en la vida. Voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? Yo jugaba a escribir en revistas, a editar revistas cuando era niña, jugaba a la radio y me grababa. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Bueno, estudiar comunicación, y me fui a estudiar comunicación a la UNAM, y bueno, pues aquí estoy siendo entrevistada en este momento por uno de mis grandes amigos, a quien quiero y admiro, como es Joel, y pues, ¿qué más felicidad puede haber que esto?
Ok, entonces tú estudiaste comunicación para ser feliz y lo lograste. Estudié comunicación por mi gran fascinación por la radio. Vengo de una familia muy radiofónica. Mi abuelo escuchaba siempre la W y la XQ, y luego un tío periodista, igual escuchábamos su programa de radio. Director de radioeducación. Director de radioeducación. He sido una mujer muy afortunada. Uno no escoge a quiénes van a ser tus familiares, y entonces a mí me tocó ser familiar de Miguel Ángel Granados Chapa, y entonces pues eso también pues siento que ha sido una gran fortuna en mi vida, sin duda. Y bueno, pues ese es el rollo, ¿no? También alguna vez Miguel Ángel me contaba que a él, mi bisabuelo, su abuelo, le decía, a ver, escucha la radio y dime qué es lo que escuchas detrás de esta noticia, cuando estaba ya el final de la Segunda Guerra Mundial y todo sucedía en torno a este tema. Bueno, Miguel Ángel era un niño muy pequeño, y entonces también le decía a mi bisabuelo qué es lo que interpretaba las noticias. Entonces yo creo que también por ahí vino por la radio vino el gusto de Miguel Ángel por el periodismo. Y bueno, pues sí, estudié comunicación para ser feliz, pero para trabajar en radio, y gracias a Dios lo logré. Cuéntanos de ti. Actualmente, sí. ¿Qué está haciendo Aide Cervantes en los medios de comunicación? Trabajo en un área de comunicación social en el sistema DIF Hidalgo, y hay un programa de radio y lo estoy produciendo, y bueno, pues obviamente es algo que a mí me produce mucha satisfacción y mucha alegría. Trabajo también ahí en el área de comunicación, haciendo otras, escribo mucho. También yo de niña soñaba trabajar escribiendo y leyendo, y pues lo logré. A veces es abrumador, pero también es algo que pude hacer. Tengo una columna que mantengo en Punto por Punto, en la agencia informativa Punto por Punto, que dirige Leonardo Herrera, y que también codirige con él Ángel Juárez. Entonces escribo una columna que se llama Mal de Amores, que como su nombre lo dice, bueno, trato de hablar de amor desde todas las aristas posibles, desde la historia, desde la filosofía, desde la psicología, y entonces tratar como de entender un poco por qué nos duele el amor, o qué podemos hacer para tener una relación de amor feliz o de amistad, porque creo que el amor está en muchos aspectos, o en todos los aspectos de la vida, ¿no? Cuando tú creas algo, por ejemplo, ahora que veo al equipo de Bulbo Radio y esto que están haciendo aquí en la radio, pues finalmente es amor lo que están demostrando, el amor por la radio, el amor por hacer las cosas bien. Y bueno, también estar en ese espacio a mí me produce mucha alegría, y agradezco mucho a Punto por Punto el que me haya acogido como su casa a la columna Mal de Amores. Básicamente esas son las dos cosas que hago actualmente. Aide, regresando un poco, nos gustaría conocer un poco más de ti. ¿Cómo iniciaste en tu primer medio de comunicación? ¿Cuál fue? ¿Cómo llegas? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bueno, como ya les había dicho, mi sueño era trabajar en radio. Entonces, cuando fui a estudiar comunicación a la UNAM, y decidí hacer el servicio social en 98.fm, que ahora se llama Bella Airosa Radio, y ahí hubo la oportunidad, se desocupó una plaza en La Voz de los Atlantes en Tula, en 89.3 FM, y el director de radio, que vio que le echaba yo muchas ganas y que era yo muy entusiasta, Jorge Quintero, era en aquel entonces Jorge Quintero, el señor Jorge Quintero fue el que me dio la gran primera oportunidad. Me dijo, oye, hay una plaza, no es la gran plaza, pero si la quieres, pero es hasta Tula, ¿no? Y te estoy hablando de 1998, donde viajar a Tula pues implicaba un gran viaje. Ahora no estaba el Arco Norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero dije, wow, o sea, voy a trabajar en una estación de radio, y aparte me van a pagar, y sin pensarlo, y aparte como era yo muy chavita, pues sin pensarlo mucho dije que sí, y la verdad que fue una experiencia de las más hermosas que he tenido en mi vida, y pues allí inició mi trayectoria en la radio. Después afortunadamente pude hacer el cambio a 98.1 FM, y estuve como unos 5 años, fui productora de noticiarios,
y de otros géneros radiofónicos, y después de ahí renuncié a la radio estatal para irme a Radio Universidad, donde estuve, pues no sé, tal vez 1 año 3 meses, creo que 1 año 3 meses. La radio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así es, estuve ahí y ha sido el trabajo que me ha dado como más felicidad, porque yo era la productora de muchas cosas, de muchos programas, y entonces era como productora general, ¿no? Y me la pasaba yo produciendo radio y era yo muy feliz ahí. Y después fui invitada por Eudaldo Rivas a crear una estación de radio para Icati. Entonces estuve allí en Icati haciendo radio por internet y posteriormente pues ya llegó al sistema DIF Hidalgo. Ok, y en el sistema DIF Hidalgo que has estado en el área de comunicación social de este organismo, también te enfocaste a la cuestión de la radio. Actualmente diriges un programa 98.1. Sí, así es. Sí, Mendoza Radio. Platícanos del programa. El programa se llama Decidir en Familia, y como su nombre lo dice, el objetivo del programa es darle a la audiencia la información necesaria para que puedan decidir hacer cambios en su familia que la mejoren. Y bueno, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de un montón de temas, ¿no? Desde temas asistenciales, que es el rubro del sistema DIF Hidalgo, hasta temas de género, que ha impulsado mucho la señora Lupita Romero en esta administración. Todo, también, así como todo tiene que ver con el amor, también podemos encontrar un sinfín de aristas que tienen que ver con la familia, ¿no? Entonces es lo que tratamos de explorar y de darles información útil para que todos podamos decidir en familia si cómo quiero educar a mis hijos, o cómo quiero educar a mis hijas, o qué tengo que hacer con los adultos mayores. En fin, es muy amplio lo que podemos tratar allí en Decidir en Familia. A ver, Aide, me queda claro que una de tus pasiones, de tus amores, es la radio. Sí. Pero otra de tus pasiones ha sido la cultura, y ese sí. es el tema que nos cita el día de hoy. ¿Cómo sí. llevas esa pasión periodística y radiofónica sí. a la cultura, y cómo la has alternado? Háblanos del periodismo cultural, sí. qué es y por supuesto qué significa para ti, que son dos cosas muy importantes. Sí, fíjate que estando en el aula, ya en la Universidad Nacional Autónoma de México, tenía yo un taller, en el primer semestre tenía yo un taller de literatura y periodismo, que era dirigido por la escritora Josefina Estrada. Josefina es alumna de Gustavo Sainz, un autor muy importante en México, un escritor importante, y Josefina no nos daba reglas ortográficas ni nos ponía a hacer ejercicios de redacción. Josefina lo que nos dejaba era leer un libro cada 15 días. Y entonces, cada quincena llegaba, por ejemplo, en esa época, van a descubrir mi edad, ¿verdad? Porque les voy a dar una referencia histórica. En esa época estaba el boom de Como agua para chocolate, pero no la película, el libro. Entonces llegó Laura Esquivel al aula a decirnos, hablarnos de Como agua para chocolate, pero nada más eso, también nos autografió el libro. Y entonces para mí ese acercamiento con los escritores fue maravilloso, y entonces me puso a reflexionar, bueno, ¿y qué está pasando con los escritores en Hidalgo? ¿Qué está pasando con los escritores hidalguenses? ¿Existen, no existen? ¿Dónde están? ¿No? Y esa fue como una pregunta que me hice desde aquel primer semestre en la carrera, y después planteé esa misma interrogante en un proyecto para las becas que otorga el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Te voy a interrumpir precisamente por esa interrogante. Okay. En relación a los escritores hidalguenses. Sí. Tú le ibas a preguntar algo a nuestros jóvenes radioescuchas. Sí. ¿Qué les vamos a dar si nos contestan? Pues les traigo regalos, respondiendo a la amable invitación de todas y todos ustedes. Les traigo 2 regalos, son 2 libros de Ignacio Trejo Fuentes, es uno de los escritores hidalguenses reconocidos que tenemos aquí en el estado y que vale mucho la pena leer. Vale la pena leer a todos los escritores hidalguenses, pero bueno, Nacho Trejo, me encanta su narrativa, y uno de ellos se llama El vaquero más auténtico que existió, y el otro se llama Tu párvula boca. Entonces traigo aquí dos regalos para los radioescuchas, para los que nos digan, ¿te parece bien si 2 autores hidalguenses? Y se llevan uno de los libros, ¿sí? Con 2 está bien. Con 2 está bien.
ya sea que nos llamen a través de nuestro mensajero de texto en Facebook o bien directamente con nuestro productor David Padilla. Él será quien se los otorgue a la persona que nos responda. A mí me conviene que dos autores hidalguenses, y pues ya a lo mejor si se los hubiera yo preguntado en 1998, estábamos hablando del 98, no hubieran atinado a la respuesta, pero pues ahora por internet pues todo se puede, ¿verdad? Muy bien, David. Aide, nos decías que entonces fue que te preguntaste qué pasaba con los escritores hidalguenses. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues me puse a investigar qué es lo que estaban haciendo y planteé un proyecto para ganar una beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, que era entrevistas a escritores hidalguenses. Yo propuse entrevistar a 5 de los que pude conocer sus nombres y sus obras, y bueno, ahí inició como esta dedicación a la investigación periodística de los escritores hidalguenses, sobre todo de los escritores hidalguenses. Por fortuna pues pude ganar esa beca en aquella ocasión. 3 años más tarde gané una beca para poder escribir la biografía de la poeta y periodista hidalguense Margarita Michelena. Más periodista que poeta. Más periodista que poeta, pues más o menos. Es que Margarita es como muchas Margaritas, y Margarita periodista es una, y Margarita la poeta es otra, y Margarita la narradora, entonces sí es muy corta su producción. Y Margarita la de la biblioteca es la misma. Sí, sí. Entonces, para mí fue un reto y pues pude hacerlo también. Entonces, en realidad yo trato de seguir con estos temas y de ponerme a la vanguardia, estar siempre muy atenta, y los abordo de vez en vez en Mal de Amores, aunque no tengan a veces mucho que ver con el amor, pero sí Mal de Amores me ha dado la oportunidad de seguir hablando sobre periodismo cultural. ¿Cuánto tiempo llevas con Mal de Amores? Mal de Amores, ay Dios, no sé, tal vez unos 6 años. Inició en el periódico Síntesis y después ya se mudó a Punto por Punto, MX. ¿Dónde está actualmente? ¿Dónde está actualmente? Ahí lo pueden consultar. Ahí estoy entre los columnistas. Soy la única columnista mujer. Entonces ahí le dan clic a la única mujer que vean ahí. Son 4 columnistas, soy la única mujer. Anteriormente había más mujeres columnistas. Había otra más. Actualmente pues ya la única mujer que vean ahí soy yo. Y pues para servirles. Aide, platícanos un poco de tu paso en los medios de comunicación impresos. En los medios de comunicación impresos, tuve como suerte, inicié como jefa de redacción en una revista universitaria, era un proyecto universitario. Bueno, sin embargo no era un proyecto experimental, era un proyecto que queríamos hacer de manera profesional. La revista se llamó Visión Latina. En muy poco tiempo pude ser directora de la revista. Y bueno, ahí también fui muy feliz. Y ya después, años más tarde, cuando en 1998 inicié a trabajar en el periódico Síntesis, me pusieron a escribir reportajes especiales, es decir, me daban una semana para escribir, me daban un tema y me daban una semana para desarrollar ese reportaje. Y bueno, ya después tuve otras responsabilidades allí mismo en Síntesis como reportera ya asignada a ciertas fuentes, y fui muy feliz también en el periódico Síntesis, ahí con Georgina Obregón, era mi jefa inmediata. Muy que bien, también estuvo aquí en Personajes de la Comunicación. Y en aquel entonces también en la subdirección la periodista Aida Virginia Suárez. No me tocó ella. Que además tiene una experiencia muy amplia también en lo que se refiere al periodismo cultural, y que es una escritora muy, muy destacada, de origen poblano, pero que ha adoptado precisamente nuestra entidad como propia. Y sí, ya tiene como creo que más años viviendo en Pachuca que en Puebla, supongo. Uh-huh. Aide, bueno, pues vamos a interrumpir un poquito esta plática tan padre para irnos a una de las 2 cápsulas que tenemos preparadas para ti. Claro. Es acerca de tu vida y de tu carrera. No sin antes recordarles que tenemos 2 libros de
del autor Ignacio Trejo Fuentes. Y bueno, la única condición es que nos escriban y nos digan 2 escritores hidalguenses. Así es, o escritoras también. O escritoras. Porque son más difíciles las escritoras, porque son menos. Entonces, quien menciona una escritora hidalguense, bueno, se va a super rayar, la verdad. Le va a ir bastante bien. Sí. Vamos a la cápsula. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo. Aide Cervantes Chapa. En Personajes de la Comunicación, contamos con la presencia de una mujer que ha dejado huella por su labor comunicativa en diferentes medios del Estado. Ella es Aide Cervantes Chapa, originaria de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una maestría en Periodismo Político por la Escuela Carlos Septién García. Gracias, estamos de regreso aquí en Personajes de la Comunicación, en esta la tercera emisión de la segunda temporada de nuestro programa. Saludamos también en controles a la maestra Minerva Lozano Bisuet, una de las académicas más reconocidas de aquí de nuestra institución del área de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de las más queridas por sus alumnos, por su amplia capacidad en materia de fotografía. Saludos a Mine, pues, que la quiero tanto. Aide, estamos de regreso en este espacio. Nos platicabas en relación a lo que es el periodismo cultural, pero sobre todo, sí, ¿qué significa para ti? Pues significa para mí la oportunidad de darle a conocer sobre todo a los hidalguenses. Esto, me gustó mucho la cápsula que escuchamos, no porque hable de mí, sino porque dice, los hidalguenses tenemos historia. Y entonces creo que en los escritores hidalguenses, si bien no se han dedicado a escribir acerca de Hidalgo, ellos son escritores que las circunstancias en las que se convirtieron en escritores reconocidos hablan mucho de Hidalgo. Todos ellos, pude descubrir en esta investigación que todos ellos nacieron en Hidalgo, pero no crecieron en Hidalgo. Todos ellos estudiaron en la UNAM, todos ellos. Hay una escritora hidalguense que también nombré en esa investigación, que es Guadalupe Ángeles. Bueno, ella vive en Guadalajara, pero la cosa es que ninguno de ellos hizo su carrera como escritor o como escritora en Hidalgo. Y estas circunstancias afortunadamente han cambiado. Es decir, los escritores jóvenes, más jóvenes, sí han podido publicar en editoriales hidalguenses, a lo mejor editoriales que no son de los grandes tirajes, pero sí ha habido estas ganas de hacer literatura, de escribir y realizar y producir literatura en Hidalgo. Entonces, las circunstancias de los escritores hidalguenses más jóvenes actualmente no tienen no todos son egresados de la UNAM, por ejemplo, son egresados de escuelas. Por ejemplo, hay algunos que han ganado premios estatales de narrativa y de cuento, el Ricardo Garibay, y también de poesía, el Efrén Rebolledo, que han sido egresados de aquí y de la carrera de comunicación, de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Las circunstancias de los escritores jóvenes son totalmente distintas, y entonces sí habla de que en Hidalgo las oportunidades para poder escribir literatura y publicarla, pues son más amplias que la de los escritores, digamos, ya viejos, por mencionarlos de alguna manera, ¿no? Viejos dentro de la literatura, no porque no solamente en edad, ¿no? No porque sean personas maduras, sino también porque ya cuentan con una amplia producción y con una amplia trayectoria, ¿no?
Excelente. ¿Cómo se vive un día a día como periodista cultural? ¿Cómo es ir a buscar esa información, transmitirla? ¿Cómo se realiza? Pues como yo desafortunadamente no he podido, y digo desafortunadamente porque es algo que me gusta y que a lo mejor a mí me hubiera gustado dedicarme como una forma de vida, ¿qué es lo que hago para estar al día en lo que sucede en la literatura, por ejemplo, o en las artes? Pues leer periódicos, ¿no? O sea, sí hay reporteros culturales que nos dicen qué es lo que está pasando en la cultura y las artes en Hidalgo, y no nada más en Pachuca, sino también reportan lo que sucede en los municipios hidalguenses, a donde llegan obras de teatro, a donde llegan muestras de danza, a donde estuvo hace poco el Festival de las Huastecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, pues yo trato de estar al día y de enterarme a través de lo que publican los propios colegas y las colegas que se dedican al periodismo cultural en el día a día. A ver, pero tú has sido ganadora en 2 ocasiones precisamente de esa beca del FOECA, precisamente por la calidad cultural del trabajo que tú realizas, y has escrito en relación a la cultura durante mucho tiempo. Cuéntanos más de eso. Pues mira, por ejemplo, cuando hubo cuando fue la Feria del Palacio de Minería en 2000, no recuerdo si 2006, 2007, hay estados invitados, ¿no? Entonces, como que la Feria del Palacio se enfoca más en ciertos estados, y uno de esos estados fue el estado de Hidalgo, y me invitaron a la Feria del Palacio de Minería a hablar sobre Margarita Michelena, porque desafortunadamente no había en ese momento mucha investigación acerca de su vida y de su obra, o alguien que hubiera conjuntado y que se hubiera dedicado a investigar. Ahora creo que la doctora Elvira Hernández Carballido también cuenta con una investigación al respecto, pero en aquel entonces pues yo conté con la fortuna de ir a hablarles sobre Margarita Michelena, y llegó una jovencita y me dijo: oye, yo estudio ciencias de la comunicación en la UAM, también mis papás son hidalguenses, este tema a mí me interesa, me gusta mucho la poesía de Margarita Michelena, pero no pude conseguir tu libro. Entonces, ¿sabes qué? Y llevaba unas fotocopias, ¿no? De lo que he escrito acerca de Margarita Michelena y que ha salido en algunas agencias informativas, y me dice: oye, ¿no te ofendes si me pones un autógrafo en estas copias? Y yo le dije: no, por supuesto que no, y aparte, pues no he publicado en un libro acerca de Margarita Michelena, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que he publicado acerca de esta investigación, esta biografía, ha sido a través de los medios de comunicación, que pues siempre han sido muy generosos aquí en Hidalgo con lo que yo he investigado, yo lo he hecho, y en ese sentido, ¿no? Tenemos un saludo para ti a través de nuestro mensajero que envía nuestra compañera periodista Dinorat Mota López. Ay, Dinorat, un responsable del beso. diario El Universal. Abrazos, Aide, aunque ya no nos hagas caso. Ay, cómo no, Dinorat, claro que te hago caso, siempre, toda la vida. También la doctora Elvira Hernández Carballido le dejó un saludo personal muy, muy afectuoso. Elvira, puras amigas, caray. Yo siempre que vengo aquí soy a IXU, veo amigas y amigos, y veo el entusiasmo de las y los alumnos, y salgo muy, muy cargada de energía. Muchísimas gracias por ese cariño. Aide, no hace mucho tiempo, hace unos meses, este año todavía, presentaste un trabajo junto con la doctora Rosa María Valle Ruiz, que es la jefa de área académica de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que es donde transmitimos el día de hoy. Platícanos de ello. Pues fue un trabajo sobre periodistas, una investigación de periodistas en México. Como ustedes bien saben, bueno, la historia ha dejado de lado a las mujeres en muchos sentidos. El periodismo no ha sido la excepción. Entonces,
una doctora, de la que no recuerdo el nombre ahora porque soy un poco desmemoriada, tuvo a bien escribir y realizar una investigación acerca de las periodistas en México. Entonces estuvimos ahí la doctora Rosa María Valles Ruiz y yo, invitadas por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, para hablar acerca de esto. Y entonces yo ahí enfatizaba en esta presentación que me parecía importantísimo que se rescataran estas historias y estas vivencias de las mujeres en el periodismo, ¿no? Dicen que la primera mujer periodista en México fue Leona Vicario, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importante que como periodistas siempre tengamos esa visión de, bueno, sí, volvemos al periodismo cultural, sí existen los escritores hidalguenses, ¿y qué pasa con las escritoras? ¿Por qué hay tan pocas escritoras hidalguenses? Esa ha sido una de mis interrogantes en los últimos meses, y bueno, pues vuelvo a lo mismo, me he percatado que muchas de ellas no han publicado porque se han dedicado a que publiquen sus alumnos, a que publiquen sus alumnas, se han dedicado a sus casas, se han dedicado a dar clases, se han dedicado a otras cosas menos a publicar su propia obra, ¿no? Entonces, eso también habla de una desigualdad de género en todos los sentidos, y a mí me parece que siempre que se investigue acerca de lo que están haciendo las mujeres, es una forma de ir eliminando estas desigualdades de género, que bueno, pues no es un discurso políticamente correcto, es lo que se debe hacer para pues lograr de verdad una sociedad justa. Ya que mencionas un dato histórico de la primera mujer periodista en México, que se dice que pudiera ser Leona Vicario, bueno, también se habla mucho de la hidalguense María Luisa Roslanda de Tulancingo, hacia radio también. Aunque yo tengo precisamente registro de que la primer mujer periodista de Hidalgo en realidad fue Marta S. de Simón, si tenemos constancias de ello publicadas también por un servidor. David. Por ahí está Margarita Michelena también como periodista, ¿no? Unos 60 años más tarde. Sí, unos 60 años más tarde. David. Sí. Aide, este año nuevamente fue Hidalgo el estado invitado en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Sí. Lo que pude ver fue que había realmente bastantes escritores y escritoras, bueno, sí, un poco menos, pero sí, bastantes escritores hidalguenses. Sí. ¿Hay realmente un público que los lee? Hay un público que los lee, sí. Hay un panorama distinto. En 15 años, esta beca del FOECA yo la gané en el año 2000. Uh-huh. Y fue descubrir a estos escritores que no viven en Hidalgo, que nada más nacieron aquí, se fueron, por ejemplo, Ricardo Garibay, Margarita Michelena, Arturo bueno, ya les estoy dando las respuestas, ¿verdad?, del libro. Bueno, los escritores hidalguenses reconocidos, y ahora el panorama es distinto. En 15 años ha cambiado muchísimo. En estos 15 años se crearon los premios de cuento y de poesía. En estos 15 años se han publicado. El público depende de muchas cosas. Creo que una de las precisamente de las funciones del periodista cultural es el apoyar a la creación de públicos. Es decir, si yo como periodista cultural te digo, este libro es fantástico, lo escribió un escritor hidalguense o una escritora hidalguense y trata de esto y te lo recomiendo ampliamente, ¿sí? Yo voy a estar colaborando a la creación de públicos y que entonces ustedes y quienes gustan por la lectura digan, lo voy a leer, ¿no? Creo que esta es la gran labor que tenemos como periodistas culturales, el poder crear públicos para las y los escritores hidalguenses. Estamos hablando en Hidalgo, digamos, ¿no? Donde no hay una tradición literaria, no hay un personaje. Por ejemplo, en el Estado de México es Sor Juana Inés de la Cruz, el personaje en el que giran todos los escritores de aquel estado, ¿no? Aquí tenemos escritores hidalguenses maravillosos, sin embargo, pues no ha girado en torno a ellos la literatura hidalguense. Entonces creo que como periodistas culturales sí tenemos esa gran responsabilidad de decir,
La sed de la mariposa de Agustín Cadena es un libro fantástico y es para adolescentes y lo van a disfrutar muchísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya les di las respuestas para el libro. De manera personal, yo quisiera destacar a otros escritores hidalguenses que pues realmente han ganado un lugar, no nada más por su trabajo como escritores, sino por las aportaciones históricas que han hecho a través de ellos. Yo tengo mucho respeto por el trabajo que en algún momento hizo el doctor Víctor Manuel Ballesteros, un hombre verdaderamente ejemplar en muchos aspectos. Y afortunadamente hay libros. Uno de los activos más importantes que en su momento tuvo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Él fue formador de la licenciatura en Historia aquí en... Oye, y hablando de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Feria Universitaria del Libro, que ayer ya terminó, estuvo fabulosa, Digo, un aplauso allá a Corina Martínez, que de verdad que el esfuerzo que hicieron este año, la gente fue, muchas de mis amigas y de mis compañeros no periodistas, porque bueno, los periodistas vamos culturales vamos porque es parte también de nuestra profesión, pero mucha gente me decía, vamos a la Feria del Libro, va a estar fulano, va a estar sutano, va a estar Mario Guerra, y yo yo no pude ir a todo, pero bueno, estuvo fabuloso, una felicitación en ese sentido. Y así como Víctor Manuel Ballesteros, pues yo quisiera referirme, por ejemplo, al profesor Rafael Cravioto Muñoz, que dejó un legado en textos muy importantes, a nuestro amigo Abraham Chinchillas, el arquitecto Luis Corrales, el licenciado Jesús Ángeles Contreras, mucha gente que no se distinguió precisamente como escritores, sino por otra labor que realizan, pero que al mismo tiempo en materia de periodismo cultural han dado muchísimo, así como Víctor Manuel, así como mencionaba yo a Abraham, que también fue becario de FOECA, lo fue en alguna ocasión, Carlos Muñoz Moreno, que también escribe y lo hace bastante bien, y creo que podríamos hablar así de muchísimos personajes. Abraham es de mis poetas favoritos, de hecho. Inclusive Abraham participó en una antología poética que se llamaba Sin Fronteras, que presentaban poetas de toda Latinoamérica, y de la parte de México fueron 5 o 6 poetas hidalguenses, y él estuvo partícipe en esa antología. Pues como verán, así está el panorama del periodismo cultural, del cual nos viene a hablar el día de hoy nuestra amiga Aide Cervantes Chapa, que además tuvo un paso muy importante en su formación profesional gracias a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Háblanos de ello, Aide. Pues en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García yo lo disfruté muchísimo porque tuvimos maestros de primer nivel, compañeros de primer nivel. Aquí mi querido amigo Joel, éramos inseparables en la maestría. Y por ejemplo, yo disfruté mucho conocer a Blanche Petrich. Eso es una experiencia inolvidable, el poder conocer a una mujer que fue periodista de guerra, que fue corresponsal de guerra y que es una mujer discapacitada, ¿no? Entonces, y cómo escribe Blanche, es maravillosa en sus crónicas, en sus descripciones. Y, por ejemplo, alguien tan firme en sus convicciones como Genaro Villamil, creo que fue lo que más disfruté de toda la maestría, el haber conocido a ellos dos. Y bueno, tú sabes, tuvimos muchos maestros muy, muy buenos, pero creo que conocer a Genaro y a Blanche, que yo ya era su fan, y que tenerlos como maestros fue una experiencia pues única, la verdad. Aide, como podemos ver, el tiempo ya nos está comiendo. Es momento de ir casi a nuestra segunda cápsula que tenemos preparado, pero antes me gustaría saber, como periodista y propiamente cultural, ¿cuál ha sido la mejor y la peor experiencia en este medio? La mejor experiencia en el periodismo cultural ha sido, son varias, son 3, voy a mencionar 3. La primera, ganar la beca en 2000, pude conocer a los escritores hidalguenses reconocidos, pude conocer no nada más su obra y su vida, sino cómo son. Con uno de ellos me fui a bailar danzón, con otro me fui a su café favorito, con
con otro conocí a su familia, el tercero era biólogo y entonces lo entrevisté en su laboratorio y eso fue maravilloso, no nada más conocer al escritor, sino también a la persona. Me ha dejado grandes amigos, algunos escritores hidalguenses tengo la fortuna de que sean mis amigos, algunas escritoras que sean mis amigas. Esa podría ser la experiencia más, más agradable, gratificante. Formar amigos. El formar amigos y conocer a estas grandes personas. Y la experiencia más, ¿cómo decías? Más desagradable. La más desagradable. Pues cuando a veces alguna vez escribí un reportaje y no tuve como las formas ni la manera de redactar para que fuera yo lo suficientemente explícita para exponer, por ejemplo, había yo un asunto de un escritor que le daba las claves a otro para poder acceder a una beca del FONCA y eso a mí me pareció moralmente objetable. Entonces yo redacté ese reportaje de tal manera que lo que yo quería denunciar no lo logré, ¿no? Entonces cuando vienen todas las reacciones y la gente lo tomó por otro lado porque yo no lo hice bien, ¿no? Bueno, pues me sentí muy mal conmigo misma y creo que esa fue una gran lección para poder, para ser muy específica y para todo lo que tenga yo que publicar, leerlo y releerlo, si es posible 5 veces, para saber si la idea queda suficientemente clara, ¿no? Entonces creo que esa fue la experiencia más desagradable que he tenido en cuanto a periodismo cultural. Perfecto, vamos entonces a nuestra segunda cápsula. Son las 4 de la tarde con 50 minutos. Recuerden que tenemos en regalos Tu Párvula Boca y El vaquero más auténtico que existió, de Ignacio Trejo Fuentes. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo. Entre algunas de sus experiencias en el gremio, encontramos el otorgamiento por 2 ocasiones de la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría de Periodismo Cultural, realización de la biografía a Margarita Michelena, poeta hidalguense, participación en los talleres de creación literaria y narrativa con los escritores Diego José y Agustín Cadena, directora de la revista Visión Latina, productora de radio y televisión, docente en diferentes universidades, encargada del área de comunicación social del sistema DIF Hidalgo, entre otros. Bien, estamos de regreso en este espacio, Personajes de la Comunicación, prácticamente en la recta final. Nos hablaba Aide de la mejor y la peor experiencia que ha tenido en la cobertura del periodismo cultural. Efectivamente, Aide, las malas experiencias son grandes lecciones, como no lo has dicho. Y también hablábamos de algunos escritores hidalguenses. Yo no quisiera dejar de mencionar a uno en específico al cual le tengo mucho respeto por la destreza que tiene con las palabras. Él crea arte más que cultura, que es el profesor Agustín Ramos Blancas, al cual enviamos un saludo, excelente por supuesto, de los mejores que yo he conocido. Aide, como periodista cultural, te has enfocado últimamente a lo que es la columna, ¿no? Manejas temas de amor, pero también no se te quita la cuestión de la cultura. Escribes Mal de Amores precisamente en ese portal que dirige nuestro amigo Leonardo Herrera Juárez. Cuéntanos un poco más qué es lo que pretendes proyectar a los lectores a través de esos textos. Pues mira, creo que hay ¿cómo mencionarlo? Es pues una problemática, no quisiera decir problemática, pero bueno, hay
una crisis tal vez en las relaciones de pareja. Lo veo con mis amigos en las redes sociales, que siempre están si están emparejados están muy felices, pero después las relaciones duran muy poco. Entonces, todo esto para mí ha sido como lo he querido tomar como un objeto de investigación. ¿Qué es lo que está pasando con las relaciones de pareja actualmente? Porque si revisamos las relaciones de pareja con nuestros abuelos o nuestros padres, tal vez nuestros bisabuelos, eran relaciones más sólidas, o al menos que duraban más tiempo. Entonces, yo he querido investigar qué es lo que está pasando con las relaciones de pareja en la actualidad, por qué a veces sufrimos tanto por amor, o por qué a veces no nos importa, o por qué a veces vemos series como Sexo en la Ciudad, donde según las chavas están buscando sexo y al final de cuentas están buscando amor, ¿no? Entonces para mí esto ha sido como algo, y entonces cuando me propuse más bien escribir una columna, dije, pero tiene que ser de algo que yo tenga material para poder hablar. Entonces empecé a revisar mis libreros y vi que tenía yo muchos ensayos sobre amor, y dije, bueno, pues el amor es mi tema, ¿no? Lo tengo que asumir y tengo que poder desarrollarlo, ¿no? De alguna manera. A lo mejor yo pensaba escribir de política o pensaba escribir de periodismo cultural, ¿no? Pero cuando reviso mis libros y digo, híjole, tengo un montón de cosas que puedo compartir con la gente que quiera leerme sobre amor, pues de allí vino El Mal de Amores. Y El Mal de Amores, bueno, sí, como un homenaje a la novela de Ángeles Mastretta, pero también a un libro que habla sobre el mal de amores visto desde un punto de vista puramente científico, desde la biología, la química, qué es lo que pasa desde ahí con el mal de amores. Y también el mal de amores porque es un lugar muy común, ¿no? Y porque también, pues, incluyéndome a mí, pues, siempre andamos allí con el mal de amores, ¿no? Si no siempre, frecuentemente. Entonces, pues, bueno, pues hay que hablar del mal de amores. Y cómo nos afecta. Y cómo nos podemos curar de él. Siempre le pido a todos nuestros invitados que se dirijan a los alumnos de la licenciatura, que les ofrezcan algún consejo, una orientación de cómo lograr el mayor aprovechamiento posible de su formación. Y también a ti que tienes mucha experiencia en radio, que has estado en La Voz de los Atlantes, en Bella Airosa Radio, en Radio Universidad, y que hoy nos acompañas en esta cabina. Quisiera conocer tu opinión en relación al esfuerzo que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de Bulbo Radio Experimental, que es, como tú te das cuenta, es una actividad realizada 100% por los alumnos. Ellos dirigen, ellos producen, ellos controlan, ellos editan, y los docentes nada más somos aquí sus chalanes. Danos tu opinión, por favor. Bueno, yo quiero felicitarlos a todos en primer lugar. La comunicación es una carrera apasionante para quien le gusta. Yo les insisto en que encuentren su camino, encuentren qué es lo que les apasiona y se dediquen a ello. La comunicación podemos ejercerla desde muchos ámbitos, pero ¿qué es lo que me hace feliz o para qué soy bueno, ¿no? Y profesionalizarme en ello. Si yo quiero escribir, bueno, pues empezar a escribir y a leer muchísimo. Si yo quiero trabajar en radio, pues venir a Bulbo Radio. Es decir, profesionalizarse y especializarse, esa es la palabra correcta, especializarse en lo que a ustedes les gusta. Que se visualicen a dónde quieren estar dentro de 5 años. No es fácil nuestra carrera, porque en Hidalgo no hay medios, o son muy pocos, pero también hay el gran chance de crearlos. Y ustedes están teniendo una gran experiencia aquí y aparte existe el internet, ¿no? Ya hay una gran oportunidad allí a través del internet. Es decir, especializarse en lo que consideren que es su pasión, y que la sigan, ¿no? Así como alguna vez decidieron estudiar comunicación, ahora visualicen qué es lo que quieren, cómo y dónde quieren verse dentro de 5 años, y así, ¿no? Y dentro de 10 y dentro de 15 y qué quiero de esta carrera. Creo que el tener muy claro lo que uno quiere nos abre mucho el camino para poder destacar en esta carrera que
insisto, no es fácil. Y lo de Bulbo Radio, bueno, pues felicitarlos por este espacio. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. No contamos con un espacio así, o no conté yo con un espacio así cuando yo estudié la licenciatura. Creo que ustedes tienen una gran oportunidad y el reconocimiento es para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por haber abierto esta carrera. Yo tuve que irme a México a estudiarla. Ustedes no, ustedes tienen la gran oportunidad de estudiarla aquí, seguramente en su estado de origen, y tener maestros de primer nivel, de verdad, como Joel Sánchez, como Elvira Hernández Carballido, como Josefina Hernández Telles, como, bueno, no quiero dejar de mencionar ninguna, como Minerva Lozano Bisuet, Rosa María Valles, en fin, de verdad que son ustedes privilegiados, y las experiencias que he tenido con los muchachos y las muchachas que han hecho servicio social en el sistema DIF Hidalgo, por ejemplo, pues son muchachos que vienen y muchachas que vienen con esas ganas de poner en práctica lo que han aprendido en las aulas, y muchas felicidades a todas y a todos. Aide, estamos ya finalizando esta parte, a punto de despedirnos, pero antes quisiera hacerte 2 preguntas. La primera, ¿por qué realizar periodismo cultural? ¿Por qué nos recomendarías hacerlo? Y pues, siendo los escritores hidalguenses tu fuerte, ¿cuál es tu escritor o escritora hidalguense favorito? Híjole, Dios mío, me pones a ay, no, Dios mío, híjole, son muchos escritores y escritoras hidalguenses, pero te voy a decir que a mí la poesía, los libros de poesía de Diego José, que vive aquí, pero nació en la Ciudad de México. Bueno, yo considero que es una escritora hidalguense, y así lo planteo en mi tesis de licenciatura, que fue sobre literatura hidalguense. Los poemas de Diego José para mí han sido sanadores, ¿no? He disfrutado muchísimo las novelas de Agustín Cadena, de Agustín Ramos. He disfrutado también de los poemas de Arturo Trejo Villafuerte. He leído con atención a Ilayali Hernández, que es una escritora erótica, sensual. Por ejemplo, te puedo mencionar también de mujeres a Sagrario León, que es una gran narradora. Te puedo mencionar a Irma Valderas, Susana Valderas, María Elena Ortega, que está presentando su libro en estos momentos. Ellos son los que te puedo decir ahora. Los favoritos, pues tal vez puedan ser todos ellos y todas ellas. Y la otra pregunta se me olvidó. ¿Por qué? ¿Por qué recomendar? ¿Por qué realizar el periodismo cultural? Porque creo que hace falta en Hidalgo. Hace falta crear públicos que les guste la cultura, que les gusten las artes, y que haya gente especializada que les diga, esta obra de teatro vale la pena que la veas por esto. Y este libro vale mucho la pena que lo consigas por esto, y esta exposición fotográfica, etc. Entonces creo que ahí hay un amplio espectro de posibilidades en las que como comunicólogas y comunicólogos podemos desarrollarnos. Aide, yo tengo una pregunta final antes de despedirnos. Siempre hay un momento para agradecer a alguien. Sí. Y por supuesto que yo te conozco, que eres una persona que sabe agradecer. Platícanos, ¿a quién le agradeces tú? ¿A quién te debes? ¿A quién se debe Aide Cervantes? ¿O tiene algo que agradecerle por lo que eres hoy como periodista? A Dios, a la vida, a haberme hecho tan afortunada de poder encontrar un camino en esta vida que me haga feliz, a mis amigas, a mis amigos, a mi familia, a la gente que quiero, a aquellas personas que siempre me han apoyado y que no me han juzgado, y pues a los amores y desamores también. A ti, Joel, que eres un gran amigo y que has estado conmigo en lo profesional y en lo personal en momentos muy, muy felices, pero también muy complicados. Creo que vale la pena agradecer siempre, porque esta vida está llena de posibilidades y uno no sabe si
si el amigo de hoy será el enemigo de mañana, o si el enemigo de mañana será el amigo de hoy. Creo que hay que agradecer por todo y gracias a todas y todos ustedes por haberme hecho venir aquí y conocer Bulbo Radio, y por el trabajo que realizan. Eso también es de agradecerse. Pues yo te agradezco a ti, a David, a Oscar en los controles, a Lorena Rosas, a mi hija a Almendra, amiga, que me hace feliz todos los días. Le agradezco a la vida y a ella misma todas sus enseñanzas. Y agradezco mucho que nos hayan hecho el favor de recibirnos esta tarde a través de Bulbo Radio Experimental. Les recuerdo que la próxima semana estará con nosotros el periodista Marcos Muedano del diario El Universal, y dentro de 15 días nos acompañará en cabina un periodista al que yo respeto muchísimo, que es el amigo Javier Peralta. Muy buenas tardes y gracias. La historia de Hidalgo se escribe día con día, día con día, día con día, día con día. Parte importante son los medios de información y sus personajes. Personajes de la comunicación.